Hola, muy buen día, nos del Señor. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy su hermana en Cristo, Rita Blanco. Estoy muy contenta de que hayan tomado de su tiempo para escuchar este devocional, el cual le ruego al Señor que sea de bendición para nuestra edificación espiritual. Este es el devocional de hoy, sábado 1/14 del 2025. Y a este devocional lo he titulado Filemón es una película. ¿Recuerdan la historia de Filemón y Onésimo junto con Pablo que vimos ayer? Bien, hoy decidí ponerla como una película, como una movie, y aquí se las presento. Espero que las disfruten. La epístola de Filemón, aunque breve, es una joya literaria y teológica dentro del Nuevo Testamento. Está compuesta de un solo capítulo que comprende 25 versículos, escrita por el apóstol Pablo, lo cual es indicado en la misma carta en los versículos 1, 9 y 19. Durante su encarcelamiento, al igual que Efesios, Filipenses y Colosenses, la cual fue escrita como en el mismo tiempo, probablemente en Roma, como en los años 60, 62 después de Cristo. Personajes clave, aquí tenemos a Pablo, el apóstol prisionero por causa de Cristo, quien escribe la carta. Muestra un gran tacto, humildad y sabiduría al interceder por Onésimo. Filemón, un cristiano acomodado o probablemente de Colosas, miembro de la iglesia que se reunía en su casa, parecía haber sido un benefactor y amigo de Pablo. Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón. Su nombre significa útil o provechoso, un detalle que Pablo explota con ingenio en la carta. Antes de su huida, Onésimo fue inútil para Filemón, pero ahora, después de haberse convertido, que lo veremos ahorita un poquito más adelante, será útil tanto para Filemón como para Pablo. Esta carta personal está dirigida a Filemón, un cristiano adinerado de Colosas, un miembro prominente de la iglesia, y se reunían en su casa, salvado bajo el ministerio de Pablo, probablemente en Éfeso. Varios años antes, la carta era dirigida para él, para la iglesia y para su familia. Filemón poseía por lo menos un esclavo. Tener esclavos en ese tiempo era común y legal. De acuerdo a algunas afirmaciones no bíblicas, se cree que la esclavitud constituía un tercio o quizás más de la población. En los días de Pablo, de la fe de Pablo, la esclavitud no era solamente el empleado de campo o de casa, sino que los esclavos podían ser doctores, maestros, artistas, bibliotecarios o contadores. Casi todos los trabajos podían ser y estaban ocupados por esclavos. Los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas de sus amos. En aquellos tiempos, los amos tenían poder ilimitados para castigarlos, y algunas veces lo hacían severamente por las infracciones más ligeras, y podían ser comprados, vendidos, heredados, o podían también ser intercambiados o tomados para pagar deudas de su amo. Sin embargo, la esclavitud estaba comenzando a cambiar en el tiempo del Nuevo Testamento. Ya los amos estaban poniendo atención que los esclavos contentos trabajaban con más producción y estaban aprendiendo a tratarlos con más flexibilidad. Pero siempre habían casos cuando el amo le podía enseñar al esclavo su mismo trabajo, y algunos hasta podían llegar a ser amigos, pero aún no eran reconocidos como personas bajo la ley. Sin embargo, el Senado romano en el año 20 después de Cristo otorgó a esclavos acusados de crímenes el derecho de un juicio. Un poco más adelante también se les otorgaba el derecho que se compraran ellos mismos su libertad. Pero igual en esos tiempos habían algunos esclavos que se sentían bien y estaban contentos con sus amos y se quedaban con ellos. Y estaban en una situación mucho mejor que muchos hombres libres porque tenían cuidados y provisión asegurada. Habían muchos hombres libres quienes luchaban allá afuera por sobrevivir en la pobreza. No vemos en ningún lugar en el Nuevo Testamento que se atacara directamente a la esclavitud. De lo contrario, todas las insurrecciones resultantes de esclavos no hubieran sucedido. Esto ocasionó que el mensaje del Evangelio se confundiera un poco con la reforma social en esos tiempos. El cristianismo atacó los males de la esclavitud al cambiar el corazón de los esclavos y sus amos, siendo ellos enseñados en la igualdad espiritual del amo y el esclavo. Un esclavo de Filemón tenía como nombre Onésimo, que significa útil, un nombre común para esclavos.
Onésimo decidió huir de la casa de Filemón y robó algo de dinero, según dice el versículo 18. Onésimo no era creyente en ese tiempo, huyó a Roma pensando perderse en la enorme población de esclavos de la capital del Imperio Romano. Onésimo enfrentaba severas penas al ser capturado, que podían incluir la muerte. No se explica bien cómo sucedió que Onésimo conoció a Pablo, quien estaba en la cárcel. Puede ser que lo haya conocido o oído de él cuando estaba en la casa de su amo Filemón, que era donde la iglesia se reunía. Con el propósito de interceder por Onésimo, un esclavo fugitivo que se había encontrado con Pablo y se había convertido al cristianismo, Onésimo, estando en Roma, va a la cárcel y habla con Pablo. Cuando le explica lo sucedido a Pablo, entonces Pablo lo reprimende y le dice que él tiene que regresar con Filemón, su amo. Por supuesto, esto fue después que Onésimo escuchó a Pablo y entregó su vida al Señor Jesús. Y es aquí cuando Pablo describe la carta y se le entrega al mismo Onésimo y lo envía de regreso a casa de Filemón. Miremos que aquí en la carta se menciona el nombre de Apia, la esposa de Filemón, al igual que el nombre de su hijo Arquipo. La lectura de esta carta de intercesión personal fue leída en frente de la iglesia, la que sirvió para edificar a Filemón y a la iglesia. Veamos que la carta está dirigida a Filemón y a su esposa y a su hijo y a la iglesia que está en su casa. Le manifiesta que siempre ora por él, por Filemón, porque oía del amor y de la fe que tiene por el Señor Jesús y por todos los santos, refiriéndose a los creyentes, y le agradece por tantos corazones que han sido confortados. A continuación le indica que el mandato a Onésimo, que está mandándole a Onésimo y le ruega por amor por Onésimo, a quien engendró en las prisiones, que significa que debido a que Pablo le habló del Evangelio, Onésimo se entregó al Señor Jesús, comprendiendo en este momento que Onésimo le sería útil a Filemón le fue inútil a Filemón en otro tiempo, pero en este tiempo a Pablo y a Filemón ahora le sería útil, explicándole que él quisiera retenerlo con él ahí en Roma para que le ayude con el Evangelio, ya que él está en prisión. Pero no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Recordemos que Onésimo era esclavo de Filemón. Pablo él cree que esto pasaría para que él, al apartarse de Onésimo por un tiempo y ahora que lo reciba para siempre, no como esclavo, sino como amo, no como amo y esclavo, sino que como hermanos, como hermano amado, mayormente para Pablo, pero cuanto más para Filemón, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le dice que le reciba a Onésimo como un hermano amado en Cristo. Continúa Pablo intercediendo por Onésimo y le dice a Filemón: si me tienes como compañero, recíbele como a mí mismo. Y continúa, y si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y le dice: yo lo pagaré, por no decirte también que tú me debes a mí, dice Pablo. Pablo apela a su obediencia, a la obediencia de Filemón en el Señor. Y si tú haces esto, le dará fortaleza a mi corazón, le dice, en el Señor, manteniendo su confianza en que tú harás mucho más de lo que te estoy pidiendo. Pablo continúa diciéndole que le prepare alojamiento, porque él espera que sus oraciones sean concedidas y que él pueda regresar pronto a ellos. Finalmente, tenemos un saludo final y les dice que les manda saludos Epafras, un compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, sus colaboradores. Y termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Filemón es más que una simple anécdota sobre un esclavo, nos ofrece profundas lecciones, el poder transformador del Evangelio. Vemos cómo el Evangelio cambia vidas. Onésimo pasó de ser un esclavo fugitivo a un hermano en Cristo, y su historia es un testimonio de la gracia redentora de Dios. Si te ha gustado este devocional ha sido de bendición para tu vida, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal. Mi deseo es que la palabra llegue a corazones sinceros que aman al Señor y desean crecer en Él. Gracias por caminar conmigo en la palabra. Yo me despido de ustedes. Soy Rita Blanco. Que el Señor nos permita tener un bendecido día.